yo te estoy preguntando a ti. ¿Qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú, A ver, tú, a ver, tú yo, que acabas de yo soy una decir mujer que vale. tienes un pasado de izquierda. Tú que eres defensora de la causa indígena. Tú que estás a favor de los programas sociales. ¿Qué haces con los neoliberales? ¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que dice que las mujeres, que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas? ¿Por qué, Xochitl? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te doy la bienvenida a tu canal Punto Crítico. Antes de irnos con la información, te invito a que te suscribas al canal y si es de toda la información, déjanos un buen like ya que esto nos ayuda a crecer, pero también a llevar la información a todos los mexicanos. Amigos, el día de hoy en el programa de Ciro Gómez Leiva que se llevó a cabo en la mañanita, pues resulta que estuvo como todos los miércoles invitado Epigmenio Ibarra. Bueno, pues Epigmenio Ibarra empezó pues a hablar de lo que es Xochitl Gálvez, también esto a raíz del video que se pasó el día de hoy en la conferencia. Dice Epigmenio Ibarra, ¿qué hace una persona que dice ser de pueblo, que dice estar con el pueblo? ¿Qué hace trabajando con todos estos personajes de la oposición? Todos estos pues siniestros, oscuros, pues personajes de la derecha, como es Vicente Fox, como es Calderón, Salinas, o sea, todos estos. Dice Epigmenio Ibarra, ¿qué hace trabajando con ellos Xochitl Gálvez si se dice estar cerca del pueblo, ser una mujer de pueblo? Fíjense, pues resulta que Xochitl Gálvez estaba escuchando el programa de Ciro y al escuchar esto, pues que le marca a Ciro Gómez Leiva y le dice, oye, pues quiero participar, quiero contestar, quiero entrar a debate. Pues así es como sucedió y resulta que se dan un buen agarrón. Un buen agarrón que al final Xochitl Gálvez terminó con la cola entre las patas. Epigmenio Ibarra le dio un tremendo arrastrón a Xochitl Gálvez. Vamos rápidamente a escuchar esto que sucedió en este programa de Ciro Gómez Leiva, donde incluso muchos ya están diciendo que Ciro Gómez Leiva es un amarranavajas. Así lo están pintando, que los echó a pelear. Pero no, la verdad es que Xochitl Gálvez, al escuchar pues la participación de Epigmenio Ibarra, ella marcó al programa de Ciro y dijo, ¿sabes qué? Quiero participar, me quiero defender, quiero debatir. Así se dieron las cosas y qué tremendo agarrón se dieron. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedió el día de hoy en el programa de Ciro Gómez Leiva entre Xochitl Gálvez y Epigmenio Ibarra. Vamos rápidamente a escuchar. Epigmenio Ibarra, que está con nosotros como todos los miércoles, hizo una serie de afirmaciones sobre Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez estaba escuchando el programa y dice, quiero opinar, quiero dar un punto de vista sobre lo que está diciendo Epigmenio Ibarra. Te escuchamos, Xochitl, buenos días. Ciro, buenos días, saludo con gusto a Epigmenio, todo mi respeto y reconocimiento para él. Primero precisarle que yo voté a favor de los programas sociales y subí a posicionar en la tribuna favorablemente. Si otros integrantes en la Cámara de Diputados erróneamente votaron, me parece lamentable, los senadores del PAN y de muchos partidos votamos a favor. Estoy absolutamente de acuerdo con la política social del presidente. No le acepto a Epigmenio que piense que soy una mujer que está inflada. Benditas redes sociales, donde todo ha sido absolutamente orgánico. Y quienes sí están pagando son sus candidatos de las corcholatas del presidente. Ellos sí traen millones de espectaculares y traen millones de pesos en redes sociales. Yo puedo transparentar exactamente lo que he pautado en Facebook y de dónde ha salido ese dinero. Entonces, decirle a Epigmenio que no se sume a las descalificaciones hacia una mujer que tiene historia propia. Y sí, efectivamente, fue militante en mis juventudes de la Liga Obrera Marxista, apoyé a Rosario Robles en el PRT, después me desencanté muchísimo de esa izquierda que se acababa vendiendo con las autoridades, sobre todo en mi época de universitaria, y siempre he tenido una lucha a favor de los pueblos indígenas. Pero no le acepto que diga que yo voté en contra de estos programas y que no posicioné a favor. Yo, lo que digo, Xochitl, buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días. Fíjate que yo no dije que tú votaste, dije que perteneces a un partido, eres senadora de un partido que votó en contra. Y en el Senado el PAN votó a favor. En general, los pronunciamientos del PAN son contra los programas sociales.
Por un lado. No sé, Y pero se yo, habla de por que favor. son dádivas, y se habla tú misma, refiriéndote a las madres solteras, hablas de que son dádivas. No, que yo no he dicho eso, son y ojalá me lo puedas acaban de pasar un video justo. Ahora lo Pero Ahora ¿cuál video? ahorita lo veo, es un video. Una viejo. entrevista con Ezra Shabot que diste hace algunos años, yo por lo que escuché, no dice exactamente eso, pero Dice bueno, a ver. que estás pero- contra el enfoque asistencialista. Pero quería decirte una cosa. Si tú estás a favor de la política social, ¿qué haces ligada a todos estos personajes que están en contra de la gente? Porque eso es ¿Qué el hace pan. Manuel Bartlett ligado con ustedes? No, ¿qué hace? Primero Nacho no- Valle, que es un bandido? Perdón. No, ¿qué haces? hace Nacho Yo, Valle, que yo se te robó estoy el preguntando, dinero yo de te estoy Segalé? preguntando a ti. ¿Qué haces en el PAN? ¿Qué haces con el PRI? ¿Qué haces con Alito? Tú, A ver, tú, a ver, tú yo- que acabas de yo soy una decir mujer que vale- tienes un pasado de izquierda. Tú que eres defensora de la causa indígena. Tú que estás a favor de los programas sociales. ¿Qué haces con los neoliberales? ¿Por qué has estado siempre ahí? ¿Por qué vas a sus fiestas? ¿Por qué eres empleada? ¿Por qué fuiste empleada de un hombre que dice que las mujeres, que decía que las mujeres eran lavadoras de dos patas? ¿Por qué, Xochitl? Mira, yo no puedo responder por esos hombres, yo puedo responder por mí. ¿Qué haces tú con un hombre que dice que yo soy el producto de estos personajes? Yo soy yo misma. ¿Por qué pueden pensar que una mujer responde a hombres y no a sus capacidades? Yo entré al gabinete de Fox por Cazadores de Talento e hice un trabajo impecable. Electrificamos a 2 millones de personas con ese gobierno. Ese gobierno que tú tanto consignas como un gobierno de derecha retomó los acuerdos de San Andrés Larraíza. Ese gobierno creó 10 universidades interculturales bilingües. Y ese Yo estoy gobierno- en la parte, pues yo hago lo que yo puedo hacer positivo. Yo he hecho mi trabajo. Este gobierno desapareció muchos apoyos a las mujeres indígenas. Este gobierno ha dejado de apoyar a las casas de la salud de las mujeres indígenas. Este gobierno desapareció o quiere desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Eso es mentira. ¿Qué hago yo en esta bancada? Trato de hacer mi trabajo de una manera respetuosa. No milito en ningún partido, pero sí voy a señalar lo que este gobierno no hizo. Ni modo. Este gobierno tiene grandes fracasos en seguridad pública, en salud, en educación, en la violencia, en combatir la violencia hacia las mujeres. Ni modo. O sea, sé que no te gusta, pero cuando tú me preguntas, yo te digo, ¿qué haces tú con un gobierno que tiene a Manuel Bartlett, que le robó la elección al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué haces tú con un gobierno cuyos integrantes han hecho una refinería que iba a costar $8,000 millones y ahora vale 18,000 millones de dólares? Tú apoyaste a un presidente que hizo una barda, y tú estuviste con otro presidente que metió ilegalmente las manos en un proceso electoral para robarse con Felipe Calderón la presidencia. Y yo no recuerdo posiciones tuyas en contra de la guerra desatada por Felipe Calderón. Y tú, que vienes de un origen de izquierda, que tienes un origen de izquierda y que estuviste en la Liga Obrera Marxista, a ti te pregunto, ¿cómo no analizas el origen de la violencia y cómo no analizas el peso inercial de la violencia desatada? ¿Por qué eres tan simple en el análisis? Bueno, ¿Por qué otra vez repites una y otra vez la misma retaíla? Sí, pero ahí está Bartlett, sí, pero tal. No, Pues a sí, ver, ahí los tienen, jóvenes ahí los construyendo tienen. el futuro. O sea, con la todo. tasa de empleo de los jóvenes construyendo futuro es del 40%. Nosotros hemos tenido 70 jóvenes construyendo el futuro, de los cuales 42 están empleados en la industria. Nosotros aquí, ¿quién? En Argos, en la productora, una productora. Porque Resulta que tienen muchos contratos de gobierno, por no, eso nosotros pueden contratarlos. acabas de mentir flagrantemente. ¿O no? Bueno, Yo eso no se no tengo un solo contrato con el gobierno federal, uno solo. Y te reto a que lo demuestres. Bueno, te reto, porque bueno. acabas de mentir. Bueno, tú acabas de mentir en muchos sentidos sobre mi persona. No, yo no acabo de haciendo mentir. aseveraciones Fíjate que te dije, que- tú dijiste soy de la Liga Obrero Marxista y lo reconozco. Y te pregunto, si eres una mujer con origen de izquierda, si eres una mujer tan apegada a las causas populares, ¿qué haces con esos señores? ¿Qué haces con ese atajo de corruptos? Xochitl, Yo no soy una mujer corrupta. ¿qué yo haces soy una con mujer. No te estoy acusando a ti, te estoy diciendo qué haces con ese atajo Lo mismo de que corruptos. te pregunto, ¿qué haces tú con un personaje como Bartlett ahí en ese gobierno? ¿Qué haces tú con un personaje como Nacho Valle
que dice el presidente que solo se robó 9,000 millones de pesos y no 15,000. ¿Qué haces tú El con un presidente- gobierno el que no le presidente- atiende a los niños contra el cáncer? ¿Qué haces con un gobierno que Oh. abandonó a las mujeres? ¿Qué haces tú con un gobierno Con toda la misma que tiene abandonado retaíla, al campo? las mismas mentiras, la misma retaíla. ¿Sabes qué pasa, Xóchitl? Se creen sus propias mentiras. Ustedes porque también se creen ustedes sus no mentiras. hacen diferencia entre lo que inventan y lo que creen. Ya es lo mismo. Bueno, a ver, tiempo. Un comentario final sobre este intercambio, no quiero llamarlo polémico, debate, este intercambio con Epigmenio Ibarra. Xóchitl. Bueno, primero preciso, la nota es del préstamo que recibió de Bancomext. Muchos empresarios nunca hemos recibido la un nota, préstamo de ese tipo. ¿qué nota? Yo leí una nota en el proceso de cuando Epigmenio reconoce haber recibido un préstamo, pero más allá de eso, no quiero entrar en esa polémica. Si no precisé, Epigmenio, una disculpa. No sé, qué bueno que puedes contratar a 70 jóvenes construyendo el futuro, qué bueno. Yo lo único que sostengo es que podemos hacer más, que México merece más, que están bien los programas sociales, pero eso es insuficiente para lograr que este país abandone la pobreza, y lo hemos visto en las cifras. Decirte que yo respondo por mí, que yo puedo decirte lo que he hecho en la vida, no tengo un acto de corrupción en mi vida. Tú me hablas de personajes que de alguna manera he conocido. Deberás saber que en esa fiesta del jefe Diego pues estuvo Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo la ministra Estuve yo. Esquivel. Yo estuve ahí. Además, O sea, con mucho cariño a Diego. Por otras cosas. Sí, sí. Y esos mismos personajes hoy visitan Palacio Nacional. Yo creo que ese no es el problema, Epigmenio. El problema es que ustedes crean que yo no tengo validez como mujer, que mi capacidad, mi trabajo desde los 14 años al lado de las comunidades indígenas de este país no es lo que me avala. Que crean que yo respondo a personajes a los que realmente no respondo. He denunciado la corrupción como ninguna senadora de la República. 32 denuncias, inclusive denuncié al gobernador del Estado de México, a personajes ligados al PAN, porque yo creo que la corrupción es lo que ha matado a este país. Pero este gobierno no terminó con la corrupción. Cuando sea yo presidenta de México, Epigmenio, cuestióname todo esto que me estás diciendo. Epigmenio. Primero, vuelves a mentir. Cuando nos fue concedido, no a mí, a Argos, una empresa con 30 años, una empresa 100% exportadora, una de las productoras independientes de contenido en español más importante del mundo, el préstamo de Bancomext fue concedido al mismo tiempo a 4.900 empresas exportadoras. Por ese préstamo luchamos 20 años, porque hace 15 años no producimos un segundo para México. Y estamos en las plataformas, en canales de televisión en todo el mundo. Hablo por lo que he hecho. No conseguimos dádivas, no tenemos contratos como afirmas, repites las Por eso- mismas, no, por eso corregí, repites injurias, corregí, pero corregí, y añadiste, corregí, y dije que es un préstamo. añadiste a tu insidia otra insidia. Es un préstamo, tú lo has dicho, en pleno derecho, como cualquier otro empresario, acudimos a la banca de fomento porque somos una empresa dedicada a la exportación. Pero esa es otra historia. La historia no es que tú vayas a fiestas. La historia es que tú fuiste empleada de Vicente Fox, que fuiste delegada por el PAN y eres senadora por el PAN. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo? ¿Cómo andas con este cuento de que estás por el pueblo cuando te codeas, cuando representas, cuando eres parte de esa pandilla de corruptos que ha saqueado a este país? Esa es la pregunta. Pues mira, yo respondo por mí. Qué bueno que no dices que yo soy una corrupta. Qué bueno que no dices que yo no soy una persona que está preocupada por las causas de los pueblos indígenas, porque el propio presidente me invitó a ser parte de esta transformación que él quiere encabezar, que Y no no se ha dado, por aceptaste, cierto. y no aceptaste, acepté, y te quedaste acepté, ahí donde te oye, quedaste. ¿y por qué no Esa es acepté? la cosa. Pues por eso, pero algo Porque vio en no mi te persona. porque no Así- aceptaste. así es que, pero algo Porque vio en mi eres una persona. mujer de derecha y en la derecha estás. No soy de Está derecha. bien. Y nadie discute tu condición de mujer. Nadie. Está bien. Perdóname. Pues entonces porque dejen de porque decir en que el- yo dependo de personajes, porque eso es machismo. Tú Eso es trabajas machismo. con esos personajes. Tú Yo trabajas trabajo, con esos yo trabajo personajes. para la gente, Tú yo contribuyes trabajo a que para los esos que menos tienen. personajes se mantengan en posiciones de Está bien. poder. Ha sido Mi respeto cómplice. para ti, no comparto, pero lo discutimos cuando sea presidente. Híjole, no lo vamos a discutir nunca. Claro que sí. Bueno, ¿algo más, Xóchitl? Nada, Ciro. Nada más, algo más, Qué bueno que están Epigmenio. tan preocupados los de estos personajes en descalificarme, porque pues miles y miles no están contentos con lo que está pasando, Fí- más de los que te imaginas. Fíjate por que eso yo- mi crecimiento y por eso
he rebasado a los personajes del presidente en las redes, que él decía benditas redes sociales cuando le beneficiaban. No hay millones aquí, Epigmenio. Fíjate. Revisa, aquí no hay millones para inflar a nadie. Allá en la 4T, sí hay millones en espectaculares, hay millones en barras, hay millones en redes sociales. Allá está la oligarquía, esos que les dieron contratos en Dos Bocas, esos que les dieron contratos en el Tren Maya, son los que están financiando seguramente estas campañas. Así es que allá está la lana, Epigmenio. Aquí está la razón y aquí está la lucha por los mexicanos, les guste o no les guste. Ay, Xóchitl, por favor. Entre gitanos no nos leemos las cartas. Yo te quiero decir, en ningún momento he dicho otra cosa más que la misma pregunta esencial que te estoy haciendo a ti. No digo que te hayan hecho, no digo que tú no defiendas ciertas posiciones. Te pregunto, ¿por qué la incongruencia? ¿Por qué si piensas eso, por qué si quieres eso, estás con el PAN? ¿Por qué si piensas eso, estás con el PRI? ¿Por qué si piensas eso, estás con Claudio X González? Eso me parece una impostura. ¿Por qué estás con Claudio X González? ¿Por qué? ¿Me permites contestarte? Sí, adelante. Me hubiera encantado que este gobierno hiciera bien las cosas. Me hubiera encantado que acabara con la violencia. Me hubiera encantado que hubiera medicinas que realmente hubiera reducido la pobreza. Estoy ahí porque desde ahí voy a cambiar lo que este gobierno no hizo. ¿Con los mismos? Con los mismos, con la gente de Peña Nieto, con la gente de Felipe Calderón, con la gente de Vicente Fox, con todos esos que han sido tus empleadores, con esos a los que representas, con esos a los que representas. Peña Nieto ha sido mi empleador y lamento que este gobierno no le haya puesto una mano a Peña Nieto. Lo lamento, porque ustedes... Porque frenaron la consulta. Porque ustedes frenaron la consulta, porque descalificaron la consulta. ¿Por qué no saliste a firmar para que se enjuiciaran los expresidentes? Porque la ley se aplica, no se consulta. La ley se aplica. Hay una ley, hay la ley de consultas. Existe la ley de consultas. Había elementos para castigar la corrupción, apliquen la ley. No anden consultando si aplican la ley. Con todo respeto. Un asunto sustancial como este ha de tener el respaldo del grueso de la población. Y la ley se consulta porque la consulta es ley. El derecho a la consulta es ley. Si alguien corrompe, bueno, no aplican la ley que ahí tienen a Nacho Valle. Ahí estás repitiendo, ahí vienes. El presidente dijo, no va a haber impunidad en Segalmex. Nacho Valle viene de ese partido que tanto odias. Ahí nació, el propio presidente viene del PRI, Epigmenio. Yo no odio. Por Dios, yo con no todo odio. respeto. ¿Sabes qué odio yo? Lo único que odio es a los hombres que imponen la guerra a sus pueblos, porque conozco la guerra. Es lo único que odio. A los megalómanos que imponen la guerra a sus pueblos. Yo no odio, Xóchitl. Y te agradezco que podamos debatir. Y cuando quieras hablamos. Desgraciadamente no será cuando seas presidenta, porque no vas a ser presidenta. Pero cualquier otro día hablamos. Gracias. Bueno, ¿algo más? No, un abrazo, Ciro. Gracias, Xóchitl. Gracias. Bueno, ya no te podemos ir. Fíjense nada más. Qué buen agarrón se dieron estos dos. Y la verdad es que Epigmenio tiene razón. ¿Qué haces? ¿Qué haces con todos esos malandrines de la oposición? ¿Qué haces? Como lo dice Epigmenio, son tus empleadores. ¿Qué haces con ellos cuando dices que eres de pueblo? Cuando dices representar al pueblo. Obviamente, si fueras de pueblo, no estarías con quienes han sometido al pueblo por tantos años. Espectacular este agarrón que se dan. Amigos, yo los dejo con esta información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.